Empezamos el punto 2, los cromosomas, soporte de la información genética. Podemos establecer una similitud entre un cromosoma y un collar de perlas como el que veis en la imagen. Los cromosomas, ya sabéis, que están compuestos por moléculas de ADN unidas a proteínas, histónicas y no histónicas, y que se encuentran en un estado de máxima condensación. Las moléculas de ADN están compuestas por unas subunidades más pequeñas que se denominan nucleótidos, de la misma manera que el collar está formado por todas esas cuentas que podemos ver ahí. Pues cada cierto número de cuentas constituiría un gen, es decir, un gen sería un determinado segmento o trozo de ADN. Una definición un poquito más exacta de un gen la podemos dar a continuación. Un gen es un fragmento de ADN que lleva la información necesaria para un carácter hereditario. El conjunto de genes que determina todos los caracteres hereditarios de una especie recibe el nombre de genoma. Es decir, el conjunto de genes que lleva todos los caracteres de la especie humana, pues sería el genoma humano. Por lo tanto, los cromosomas los podemos comparar a un pen, a un lápiz de memoria. Los cromosomas son el soporte físico de la información. Los datos o archivos se podrían comparar, por lo tanto, con los genes. El ADN de los cromosomas es el soporte físico de los genes. Se calcula que aproximadamente en la especie humana hay unos 100.000 genes. Bien, pues ahí vemos una imagen que es un ovillo de lana. Los cromosomas podríamos establecer una similitud entre un cromosoma y un ovillo de lana también. Cuando la célula se va a dividir en mitosis, que lo veremos en el siguiente punto, pues la cromatina se condensa formando los cromosomas. ¿Esto por qué se realiza? Pues en el fondo se realiza porque es mucho más manejable un ovillo de lana que la misma cantidad de lana pero suelta, en hilos totalmente sueltos. Y por eso en la célula la cromatina comienza a condensarse hasta formar ese ovillo, es decir, hasta formar el cromosoma. Como podéis ver en la siguiente imagen, cuando la célula se va a dividir, pues la cromatina empieza a condensarse y forma una estructura a modo de bastoncillo, lo vais a ver a continuación, a modo de bastoncillo, que sería una cromátida. Como el material genético se ha duplicado en la fase S del ciclo celular, lo recuerdo del tema anterior, pues podemos observar dos cromátidas. Es decir, aquí tendríamos una cromátida y al lado, unido por el centrómero, que estaría aquí, su cromátida hermana, que sería una copia exacta realizada en la anterior fase S, como hemos comentado. Bien, ahí tenemos lo que sería una estructura de un cromosoma que nosotros llamaremos cromosoma doble, cuando está constituido por dos cromátidas. En casi todas las células los cromosomas los podemos ver como hemos visto esta imagen. Y también los podemos agrupar por parejas. Los dos cromosomas de una pareja pues van a recibir el nombre de homólogos. Esos cromosomas, como veis ahí, tienen la misma forma, también tienen el mismo tamaño y van a tener también la misma secuencia de genes. Es decir, si en un cromosoma homólogo, si por ejemplo aquí tenemos la secuencia de gen responsable del color de ojos, pues en el otro cromosoma homólogo, en el mismo sitio, estaría también ese gen responsable del color de ojos. Esto no quiere decir que la información sea la misma, ya que en este caso puede ser que la información pues,
nos diga que el color de ojos pues sea claro y aquí que el color de ojos sea oscuro. Pero sí que va a tener en el mismo sitio del cromosoma la misma secuencia de genes, en este caso gen responsable del color de ojos, como podríamos también hablar de gen responsable del tipo de pelo o así, ¿de acuerdo? Los cromosomas homólogos, por lo tanto, se caracterizan porque van a tener la misma forma, el mismo tamaño, cuando se tratan con distintos colorantes también van a tener un patrón de bandas exactamente igual. Distinguimos, por ejemplo, las bandas Q o las bandas G o las bandas R, ¿de acuerdo? Que son simplemente el bandeado que se forma en un cromosoma cuando se trata con un colorante. El número de parejas de homólogos es siempre el mismo en todas las células de una misma especie. Por ejemplo, los seres humanos tenemos 23 parejas de cromosomas homólogos. En total tendríamos 46 cromosomas. La mosca del vinagre, que ha aparecido anteriormente, pues tiene en total 8 cromosomas, es decir, 4 parejas de homólogos. Es posible ordenar los cromosomas por pareja, ya que, como hemos dicho antes, los homólogos tienen exactamente la misma forma, el mismo tamaño, además de, como hemos hablado antes, el mismo bandeado. En cuanto a la forma, pues podemos distinguirlos, por ejemplo, según la posición del centrómero. Así, podemos hablar de un cromosoma metacéntrico cuando el centrómero está justo en la mitad del cromosoma, o submetacéntrico cuando está ligeramente desplazado, o acrocéntrico cuando está casi terminal el centrómero. Hay otras maneras de clasificar los cromosomas a partir de la posición del centrómero, pero bueno, esa sería una válida. El conjunto de características de los cromosomas de las células de una especie constituye lo que se denomina cariotipo, y cuando estos se ordenan en un gráfico, pues obtenemos el cariograma. En el cariotipo humano hemos dicho que hay 23 parejas de homólogos, es decir, suele expresarse como 2n igual a 46. 2n, cuando aparece 2n, te está diciendo ya que ese organismo es diploide, ya que la información la tiene repetida en cada uno de los cromosomas homólogos. Cuando aparece solamente n, es que ese organismo es haploide. A continuación podemos ver el cariotipo de un ser humano. Concretamente se refiere al cariotipo de una hembra porque el último par cromosómico, que lo podéis ver aquí, el par número 23, que lo teníamos desplazado aquí, está formado por dos cromosomas idénticos, que se denominan XX. En el caso del hombre, esos dos cromosomas no serían idénticos y uno sería mucho más pequeño y lo denominamos como cromosoma Y. El hombre tendría un cromosoma X y un cromosoma Y. Pues continuamos. Pues bien, nosotros heredamos la mitad de los cromosomas a partir de nuestra madre biológica y la mitad de los otros cromosomas a partir de nuestro padre biológico. De tal manera que las células o gametos masculinos y femeninos son haploides. Eso lo expresamos con la letra N. ¿Veis aquí? La letra N quiere decir que estas dos células son haploides, es decir, que el espermatozoide llevará 23 cromosomas y el óvulo los otros 23 cromosomas. Cuando se junten, formando la célula cigoto, formarán una célula diploide, en el que estarán los 23 cromosomas paternos y los 23 cromosomas maternos, es decir, como digo siempre en clase, el cromosoma número 1 de papá y el cromosoma número 1 de mamá. Esos cromosomas, la unión de esas dos células, forman una célula huevo o cigoto con 46 cromosomas, 23 parejas. Pues bien, a los primeros 22 cromosomas se les denomina autosomas.
El cromosoma o el par 23 se conoce como cromosoma sexual, ya que son los que van a determinar el sexo del individuo. Si tiene dos cromosomas X, como hemos visto en el cariotipo de antes, sería una hembra, y si contiene el cromosoma X y el cromosoma Y, sería un macho. ¿De acuerdo? Los autosomas pues serían los cromosomas responsables, o que llevarían los genes responsables de la formación del individuo, y llevarían también los genes responsables del funcionamiento de ese organismo biológico. Los cromosomas, por tanto, sexuales, el último par, el par 23, como hemos dicho, llevan la información del sexo de ese individuo. ¿De acuerdo? Y con esto terminaríamos el punto 2.